Bueno, muy bien, vamos a ver cómo podemos hacer para ubicar el reflejo del observador sobre un espejo que no se encuentra paralelo al plano del cuadro. Como es este ejemplo, el espejo no está paralelo al plano del cuadro, es decir, que está formando un ángulo en relación al plano del cuadro, y esto produce el efecto que el reflejo del observador se encuentra desplazado a la izquierda del punto principal, ya que si el espejo estuviese totalmente frontal, el reflejo del observador coincidiría con el punto principal. En este dibujo, ubicar el observador fue algo sencillo porque se partió de una planta, es decir, vamos a ver que acá tenemos dibujada ya la planta, ¿sí? Acá está la planta, este es el observador, se hizo el cálculo del ángulo visual como para que el dibujo de los cubos del cubo y el reflejo del cubo quede dentro del ángulo visual y además el observador. Por esto, ubicar el observador, la posición obviamente va a coincidir con la fuga de las perpendiculares al espejo que voy a utilizar para realizar el reflejo del objeto, y es decir, el observador se encontrará a igual distancia en relación al espejo y a la posición del observador, es decir, tenemos la sumatoria de la distancia del observador al plano del cuadro y desde este punto, donde determinamos el punto de fuga de las perpendiculares, hasta el espejo, es decir, toda esta distancia la tengo representada dentro del espacio virtual del espejo. ¿Cómo se hizo en este caso para ubicar la altura de los pies del observador? Y bueno, se hizo en relación a la posición del observador, en una vista lateral, se trazó una visual que me determina la altura de los pies del observador en la perspectiva, ¿sí? Este fue el mecanismo que se utilizó en este. No es el único que hay, porque como la altura máxima ya sabemos que está dada por la línea del horizonte, también podríamos haber utilizado directamente en la planta dos líneas, es decir, por ahí una línea perpendicular que pase por el observador y una fuga a uno de los puntos de fuga que también pase por el observador. Es decir, no es la única forma esta, la de ubicar la posición del observador teniendo la planta y la vista, o solamente la planta, porque a eso me refiero, que sin la vista también se podría ubicar la posición de los pies del observador. Vamos a ver cómo se podría hacer con un método un poco más complejo, cómo se podría ubicar cuando estamos utilizando un método de perspectiva directa, es decir, cuando no tenemos planta ni vista, es decir, estamos dibujando directamente en perspectiva este objeto sin contar con la planta o la vista. Bien, en el caso que nosotros querramos hacer el dibujo en perspectiva directa, para encontrar la posición del observador en el reflejo, vamos a tener que utilizar un método un poco más complejo, pero no imposible de realizar. Vamos a hacer entonces un dibujo en perspectiva directa directamente del espejo y las perpendiculares al espejo. Es decir, no va a haber ningún objeto, sencillamente vamos a dibujar un espejo y el observador. Como podemos ver, estamos colocando un punto de fuga para el espejo y otro para las perpendiculares al espejo. Ya sabemos que ambas me van a determinar un ángulo recto en relación a la posición del observador. Entonces, quiere decir que las perpendiculares al espejo van a fugar acá y el espejo va a fugar a este punto. Vamos a dibujar un ángulo visual de 22,5 para trazar un cono óptico de 45 grados, teniendo en cuenta que las perpendiculares al espejo me queden dentro, porque la idea es que se vea el observador en el reflejo. Vamos a dibujar una línea de tierra y un espejo, ¿sí? Que sea grande. No importa la medida del espejo, lo estoy haciendo de cualquier medida, en este caso bien grande.
podría ser más chico, más grande, a lo mismo la altura o la posición. La idea en mi caso es que el observador, como vimos, quede reflejado sobre el espejo. Lo que me está faltando es averiguar dónde irían los pies del observador, es decir, la altura que tiene el observador. Como no lo tengo en este caso en la perspectiva, voy a tener que pensar en otra estrategia. Si nos fijamos bien, esta línea visual es la que está conteniendo el observador, ¿sí? Es decir, donde el plano visual corta con el plano del cuadro. O sea que la medida del observador va a estar relacionada con esta visual. La distancia que tengo desde este punto hasta el espejo y desde este punto del espejo hasta los pies del observador es lo que yo voy a tener que averiguar. Empecemos por entender que la distancia que hay desde el observador hasta las perpendiculares al espejo es la clave. Es decir, si yo encuentro el punto medidor que corresponde al observador desde las perpendiculares al espejo, voy a tener en su verdadera magnitud, es decir, representada de frente, la distancia que hay desde el observador hasta el plano del cuadro en dirección a las perpendiculares al espejo. Así que abatimos, encontramos ese medidor y tenemos representada esta misma distancia desde el observador hasta el plano del cuadro, ¿sí? En dirección a las perpendiculares al espejo. También, es decir, sería la medida que tengo desde el observador, que está en alguna parte, hasta el plano del cuadro. Y la estoy colocando de frente. Es decir, me conviene traerla hasta acá abajo, ¿sí? Representarla acá, porque ahora lo que me falta averiguar para sumar es la distancia que hay desde el plano del cuadro hasta el espejo mismo, porque esa medida es la que me falta agregarle para sumarla al plano virtual y averiguar dónde están los pies del observador. Así que bueno, esa medida que tengo acá, que es la distancia que hay desde el plano del cuadro hasta el espejo, la puedo enderezar, es decir, volver a poner contra el plano del cuadro utilizando el mismo medidor que usé para enderezar esta medida, es decir, colocar de frente la distancia desde el observador hasta el plano del cuadro. ¿Cómo lo hacemos? De esta manera. Desde el medidor pasamos por este punto y ya tengo representada de frente la distancia que hay desde el plano del cuadro hasta el espejo. O sea que yo tengo que sumar la distancia que hay desde el observador hasta el plano del cuadro, desde el plano del cuadro hasta el espejo, y esa será la medida que tengo que repetir dentro del espejo. Por supuesto que como está fugado se va a ver mucho más chica. Y voy a usar el mismo medidor, es decir, voy a colocar a partir de este punto las dos medidas, esta azul, que es la que corresponde desde el plano del cuadro hasta el espejo, y el verde, que es la que corresponde desde el observador hasta el plano del cuadro. Obviamente que la voy a repetir con una circunferencia, porque la voy a utilizar como radio. Este será el punto, y cuando yo fugue de acá al punto medidor, me va a estar dando la posición de los pies del observador que voy a poder dibujar ahora en la perspectiva. Muy bien, vamos a ver entonces rápidamente qué fue lo que hicimos, cómo fue la forma de operar, utilizando el método de restitución del geometral. Este método me va a permitir, a partir del dibujo en perspectiva que tengo, reconstruir la planta y poder ver cuál fue el procedimiento que utilicé para ubicar la posición del observador.
Tengamos en cuenta que vamos a hacer un repaso rápido de lo que hicimos recién. La posición del observador, en realidad, cuando determiné el punto de fuga para las perpendiculares al espejo, pasé por el observador y me dirigí hacia el plano del cuadro. Quiere decir que en este punto yo voy a tener de alguna manera representada la distancia que hay desde el observador al plano del cuadro, donde con esta línea yo dibujé las perpendiculares al espejo a partir del observador, es decir que desde el punto del observador hasta donde corté con el plano del cuadro tengo representada la distancia que hay del observador al plano del cuadro. Si la arrebato, voy a determinar el medidor, es decir que voy a poder poner esta misma medida de frente sobre el plano del cuadro. La llevo a la línea de tierra, entonces la voy a tener representada donde la necesito, porque es a partir de este punto hacia acá que tengo la medida del observador representada. ¿Por qué la pongo acá? Porque a partir de acá voy a también dibujar la medida que tengo desde acá hasta la superficie del espejo, que es este tramo azul que tengo acá. ¿Cómo voy a hacer? Y bien, desde el medidor voy a pasar por este punto y la voy a rebatir sobre el plano del cuadro. De esta manera voy a tener las dos medidas, ¿sí?, que voy a tener que dibujar hacia adentro en el reflejo. Como ya utilicé el medidor, voy a poder representarlas una a continuación de la otra sobre la línea de tierra y de esta manera fugar hacia el medidor y determinar la posición del observador en el reflejo. Es decir, que esto rojo será el reflejo del observador en este espejo oblicuo. Si reconstruimos la planta, es decir, ponemos el plano del cuadro acá, colocamos el punto de fuga del espejo, el punto de fuga de las perpendiculares al espejo y dibujamos el arco de circunferencia, vamos a poder determinar la posición del observador. Fíjense que esto es una simetría. Este arco de circunferencia lo tengo dibujado de forma invertida en la planta. Yo lo dibujo en la perspectiva hacia arriba porque así no molesta, pero es indistinto ponerlo hacia arriba o hacia abajo. Los puntos van a dar en los mismos lugares. Fíjense que también puedo dibujar el espejo porque tengo la traza vertical del espejo y puedo determinar el punto de fuga, o la dirección, mejor dicho, del punto de fuga, con lo cual voy a dibujar la dirección del espejo con dos visuales que pasen por este punto, que fue donde tenía determinado el espejo. Acá también, con dos visuales voy a poder decir desde dónde hasta dónde va a llegar el espejo. Y bueno, entonces, de esta manera, acá tendríamos representado el trazado de perpendiculares al espejo, es decir, cómo determina el punto de fuga para las perpendiculares al espejo, es decir, trazando una visual que pasó por el ojo del observador y cortó con el plano del cuadro en este punto. Efectivamente, es donde yo tengo las perpendiculares al espejo en esta perspectiva. Si prolongo esa línea, voy a poder ver que tengo una medida que va desde el plano del cuadro hasta la superficie del espejo. Es decir, estas dos medidas son las medidas que yo encontré sobre el plano del cuadro a partir de este conocimiento, que es que la medida del observador hacia el plano del cuadro es esta misma medida, que podemos comprobar acá que es la misma, y que la abatí de frente para poder observarla en su verdadera magnitud en este trazado. Acá podemos comprobar que es la misma medida, porque la estoy abatiendo pinchando sobre este punto, ¿sí?, y abatiéndola contra el plano del cuadro. Es lo mismo que hice acá en la perspectiva, la abatí sobre el plano del cuadro
y la coloqué abajo para mayor comodidad. Le sumé este pedazo verde. Fíjense que tanto esta línea como esta línea, la que pasa por el observador y este punto, por este punto y este punto, son paralelas y son las que fugan al medidor. Por eso yo las puse fugadas al medidor. De la misma manera, también puedo representar esta medida desde el plano del cuadro hasta el espejo y desde el plano del cuadro hasta el observador y dibujar el reflejo del observador, que si abato sobre el plano del cuadro, como estoy haciendo acá, tanto una como la otra, voy a poder fugarla al medidor, también al mismo medidor, y voy a poder determinar de esta manera, fíjense que es en el mismo lugar, voy a poder determinar la fuga hacia el medidor que me va a determinar la posición y la altura del observador. Esta es la comprobación de que el procedimiento que utilizamos en la perspectiva directa es correcto.